Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias a nuestros anfitriones Arturo Pérez Reverte, Jesús Vigorra, las ya míticas letras en Sevilla de Cajasol, nuestros anfitriones de Cajasol. Este encuentro es muy importante porque nunca en tiempos recientes se ha generado una discusión como la que se está planteando estos días sobre el tema que nos ocupa. A mí me preocupa menos la pregunta, monarquía o república, porque mi respuesta, como decía Arturo, ya la he dado. Yo estoy por la monarquía en España en este momento. Pero lo que sí me preocupa mucho es cómo ha de definirse, qué ha de hacer, cómo ha de servir a la sociedad española la monarquía del siglo XXI. Y todo eso yo creo que se va a hacer a partir de ideas desarrolladas en encuentros públicos de gente preocupada por el tema como el que nos ocupa. Por tanto, yo creo que ustedes están asistiendo a un encuentro de verdadera referencia que nuestros hijos, nuestros nietos verán como nosotros veíamos aquellos debates de la época de la transición, aquellos debates en la clave, aquellos debates en aquel momento en que la cultura era una fuerza importante. Aquí se ha hablado, y generalmente se habla mucho, de la monarquía desde la perspectiva política, desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva administrativista, como hacía esta mañana el admirado Santiago Muñoz Machado, pero creo que se habla poco desde una perspectiva que es la que me interesa a mí como periodista cultural que soy, que es la perspectiva cultural y simbólica, porque la monarquía es un gran símbolo. El mitólogo Joseph Campbell ya decía que la figura del rey es la que unifica, la que cohesiona sociedades muy diferenciadas, y Campbell lo decía a propósito de las sociedades mesopotámicas, egipcias, de la antigua Grecia, de estas sociedades en donde salen los mitos. Ya estaban los reyes allí, eran unos reyes muy diferentes a los actuales. Y un filósofo que está muy de moda, el coreano, a ver si lo digo bien, Chung-Bil Han, ¿es así? Bueno, más o menos, ya saben a quién me refiero, está poniendo de manifiesto en un libro reciente la necesidad del rito, las ceremonias, la ritualidad, porque las sociedades necesitan este tipo de ceremonias, de actos que les den un sentido también de cohesión, de unidad, de identificación, y que en el mundo globalizado, en el mundo de los mass media, en el mundo digital, la ritualidad está desapareciendo. Por eso, cuando Arturo y Jesús me plantearon la posibilidad de hacer alguna cosa aquí, yo les propuse enseguida, hablemos de la monarquía inglesa, porque en el campo de la monarquía es la que mejor ha representado esta importancia del símbolo, del rito, y la que mejor ha aguantado los embates de la historia, como mínimo en los últimos 3 siglos. Y hoy mismo, esta mañana, con fasto y ceremonia, ha tenido lugar el homenaje póstumo al duque de Edimburgo, con asistencia de toda la familia, con voluntarios reales etiquetados, con la pompa de estos casos y ceremonia a la que han acudido varias familias reales, entre ellas los actuales reyes de España. Yo creo que la monarquía inglesa es un gran tema para entrar en los aspectos simbólicos y culturales, y es un espejo que nos puede dar también algunas claves para, de alguna forma, este replanteamiento que la monarquía española, yo creo que en moderadas diócesis, ¿no?, como se decía, pues tiene que ir haciendo para seguir adaptándose, para seguir, digamos, brindando un gran servicio, el que creemos brinda la sociedad española. Y para hablar de la monarquía española, para hablar de la monarquía inglesa, para hablar de las relaciones, Ignacio Peiró, como ha apuntado Arturo, es en estos momentos nuestro hombre en Inglaterra. Ha escrito 2 libros magníficos, muy jovencito, publicó Pompa y Circunstancia, que es un gran diccionario de 1000 páginas sobre cultura inglesa. Él tenía 34 años y yo, cuando vi que alguien de esa edad podía escribir algo así, me quedé absolutamente boquiabierto y estupefacto. Luego ha seguido escribiendo sobre varias cosas, sobre gastronomía, ha publicado su diario. Él es un hombre que bascula entre el mundo intelectual y el mundo político, ha trabajado en presidencia del gobierno con Mariano Rajoy, ha escrito algunos de sus discursos. Él dice que los de temas, digamos, más anecdóticos, la apertura de la Feria del Ganado, etcétera, pero yo creo que se guardan muchos secretos en la manga que algún día revelará. Ignacio, además, es desde hace algunos años director del Instituto Cervantes de Londres. Y ahora acaba de publicar Un aire inglés. Yo, en sus 2 libros, he aprendido mucho sobre la monarquía inglesa y por eso creo que lo que él nos contará hoy va a ser bastante interesante.
Y voy a empezar preguntándole la cuestión que nos convoca aquí. ¿Por qué la monarquía británica ha aguantado tanto y tan bien, sobreviviendo a 2 guerras mundiales, una abdicación por amor y nazismo, bastantes escándalos, incluso una canción punk de Sid Vicious, que ya es aguantar? ¿Por qué la monarquía británica lo ha conseguido? Muchas gracias, Sergio. Y antes de entrar en materia, si me lo permites, quería desde luego darte las gracias por tus generosas palabras y por pensar en mí, desde luego, a los organizadores de este acto, por invitarme, a todos ustedes por estar aquí escuchándonos hoy. Y como ha dicho Sergio, como acaba de decir, es realmente las gentes que han llegado a estos encuentros son verdaderamente notables y representativas en algunos casos. Por tanto, este es un debate de los que van a quedar y a mí me alegra sumarme a él en mi modesta medida. ¿Por qué ha aguantado tanto la monarquía británica? Yo diría por 2 cosas. En primer lugar, porque fueron en tiempos modernos los primeros que inutilizaron o desactivaron la capacidad del rey para hacer daño, es decir, para hacer unas recaudaciones injustas, por ejemplo. En definitiva, fueron de los primeros que con la Revolución Gloriosa, que fue un siglo anterior a la Revolución Francesa y que no fue seguida por una época de terror, fueron los primeros que en tiempos modernos han logrado limitar el poder real. Por tanto, si el poder real, si el rey ya no significa para ti un poder despótico o arbitrario, entonces ya te es permitido y puedes utilizarlo a tu conveniencia al servicio del Estado. Esa es una primera, digamos, explicación muy cruda. Y luego hay otra que a mí me gusta mucho recordar porque trae a la palestra a unas figuras que hoy también nos acompañan mucho, como son los expertos en politología y demás técnicos del asunto, ¿no? Y es Walter Bagehot, que seguramente saldrá en esta conversación y que fue un tratadista de las instituciones inglesas en el XIX, el gran tratadista victoriano. Él dice: a la hora de abordar el estudio de la monarquía hay una cosa que a todos los estudiosos y a todos los teóricos se les suele escapar, y es el afecto. Es decir, hay un vínculo de afecto real entre una parte sustancial del pueblo británico y la persona que ahora mismo encarna la corona. Y esas 2 cuestiones, primero, ojo, no os metáis con nosotros, tenemos una dignidad, tenemos que controlar el poder real, y luego a partir de ahí ya nos queremos todo lo que queráis. El afecto efectivamente es importante y esta idea de haber embridado la capacidad de la corona para intervenir en según qué asuntos que se consolida con la reina Victoria, luego lo veremos. Pero hay otro aspecto que es, y que lo decía Bagehot, y lo han dicho también otros tratadistas, que es que los complicados ceremoniales atraen la opinión pública y despiertan veneración. ¿Lo ves así? Sí, esto es una cuestión curiosa vista desde el punto, precisamente observada desde el punto de vista nuestro. Decía, también era Bagehot, y de modo muy elocuente, que al final, lo quieras o no, un matrimonio siempre va a interesar más que un ministerio. Es decir, en las portadas de los periódicos, en las portadas de las webs, va a ir antes el nacimiento de un niño, la familia real, la riña, las fotos de no sé qué, que una ley de pesca que puede ser tremendamente trascendental para nuestro futuro. Sin embargo, hay algo en el corazón de las personas que tiende a empatizar con una institución que es a la vez una familia. En este sentido, un personaje que fue secretario personal de Isabel II, uno de los muchos que salen en la serie The Crown, Martin Charteris, veía a la monarquía como un instrumento para desarrollar la felicidad nacional. Sí, bueno, es muy bonita esa retórica. La felicidad nacional a veces tiene un cierto regusto en su sabor a otra época. Yo me acuerdo de Romain Rossell, precisamente un ilustrado catalán, que hablaba de las razones de la felicidad de España, ¿no? En su
proyecto reformista hablaba de las razones de la felicidad de España, ¿no? ¿Dónde iba a ser feliz España, Hispania Felix? Bueno, yo no sé la felicidad porque la felicidad se supone que el poder te tiene que dejar que la persigas a tu manera, pero sí que es muy notable y seguramente trae causa de, quiero decir, no es casual, sino que es causal, que las monarquías parlamentarias tengan hoy en general unos índices de desarrollo humano, económico y demás, bueno, pues realmente muy llamativos. Es decir, formar parte del club de las monarquías, que es algo a lo que muchas veces pues, se ha llegado por la historia, algunos países han tenido, otros se han deshecho de ellas, etcétera. Hoy mismo, en general, digamos que a las monarquías parlamentarias les va bastante bien y, de hecho, contra lo que pudiera pensarse, algunos de los países más avanzados, más progresistas incluso del mundo, son países que tienen bueno, una forma de Estado monárquica. Sí, aquí este es un tema muy interesante que ayer se planteó de refilón y que yo creo que vale la pena repescarlo un momento. Según el índice del Economist, 9 de los 15 países con más calidad democrática del mundo son monarquías parlamentarias o de carácter europeo o de la Commonwealth, que es, digamos, de índole británica. 9 de 15. Ayer Teresa Rodríguez decía, no, es que esto son países que son muy desarrollados, pero les falta calidad democrática porque tienen monarquía. Pero yo creo que el tema es al revés. O sea, tienen mucha calidad democrática porque tienen monarquía. O sea, no es que su calidad democrática sea a pesar de la monarquía, porque eso sería un poco absurdo, de tantos países que son muy democráticos a pesar de su primera institución. No, yo creo que es más sensato pensar, son países de alta calidad democrática, son países muy desarrollados, porque la monarquía que tienen, con el simbolismo que encarnan, con la unidad de imagen, con la continuidad política que proporcionan, eso ayuda a que la sociedad se desarrolle y sea avanzada. De hecho, aporta, creo, un componente importante, que sería el de la estabilidad y el hecho de ser así países previsibles y que por tanto en principio a largo plazo no van a sufrir tumultos. Y retrotrayéndonos un poco a algo que comentabas antes del ceremonial y que hemos hablado, eso es una cuestión hoy un poco ambivalente, porque es verdad que todavía hay algo, uno ve pues esas liturgias, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, cuando fue la sucesión en 2014, ¿no? Felipe VI, pues, esa especie de aire alfonsino que de pronto tomó Madrid, ¿no? Y estaba Rajoy, que parecía en efecto un primer ministro inglés, ¿no? Parecía un Macmillan o parecía un Salisbury, por no hablar desde luego de los grandes ceremoniales, aunque por supuestísimo las repúblicas pueden tener unos ceremoniales también de lo más hermoso y elocuente. Hay que tener en cuenta que hoy, igual que fascina, también puede ser objeto de crítica. Es decir, encontrar el equilibrio entre no parecer que uno está asfaltando las calles de oro y que haya la dignidad que debe tener y el pequeño misterio, la pequeña liturgia que deben tener estos actos, es hoy muy necesario, ¿no? Ese equilibrio. Sí, se comenta que, digamos, a propósito de los ingleses, que lo ideal es el equilibrio entre majestuosidad y accesibilidad. Pero yo creo que un grado de majestuosidad es importante, y para saltar brevemente a otra monarquía, que es la sueca, ¿qué mejor elemento, qué mejor tarjeta de presentación anual para Suecia que la ceremonia de los premios Nobel, que es una ceremonia muy majestuosa, es una ceremonia de etiqueta, y una de las razones por las que tiene su peso es porque el rey de Suecia entrega, fundado en su chaqué, entrega los premios a los vencedores. Todo esto, la monarquía aquí imprime una liturgia, imprime una magia que es posible que en otros contextos se pueda dar, pero que en Suecia indudablemente lo da, como en España lo da la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, que sin ninguna duda yo creo que es una de las ceremonias más bonitas, más vistosas, mejor organizadas, de tipo cultural, que se hacen en España
cada año. Por lo tanto, yo estoy a favor de que se mantenga una cierta majestuosidad no prepotente. Yo creo que la gente entiende que eso es un servicio del Estado, no un caso de aprovechamiento personal de esta majestuosidad, ¿no? Absolutamente. Y si además hablamos precisamente del el servicio que dan al Estado, ¿no?, como una de las razones para esa defensa de la monarquía, bueno, ahí tienes que ver que muchas veces no es lo mismo tener un rey, además, por ejemplo, con la prosapia, con el arraigo que tienen los reyes en Inglaterra o que lo tienen en España, que tener a veces otro tipo de jefe de Estado. Quiero decir, todo el mundo sabe que España tiene un rey, es muy difícil saber quién es el jefe de Estado en Alemania o quién lo es en Israel, por ejemplo. En un país como Inglaterra, que tiene una tradición monárquica tremendamente rica, el hecho de que España sea también un país monárquico no deja de darnos un cierto realce. Eso es algo que todo el mundo puede ver. Además hace pensar que la monarquía también puede ser una cierta vacuna contra el cesarismo y contra la tentación populista, porque el líder político que llega más alto en una monarquía democrática siempre tiene encima un poder más alto, pero que es neutral, es independiente y está limitado, ¿no? O sea que yo creo que en tiempos cesaristas o en tiempos populistas la monarquía constitucional también es un instrumento útil. En el caso de la monarquía británica, no podemos mirarla sin esta admiración que genera a veces la sociedad inglesa, donde las formas van acompañadas de un sentido de libertad amplio que a veces lleva un carácter un poco extravagante incluso. Y tú recuerdas en tu último libro que en cierto momento Albania, el Estado albanés, buscaba un rey. Esto era antes de la Segunda Guerra Mundial. Y un diario de Londres tituló «Se busca rey, de preferencia un caballero inglés». Sí, esa es una anécdota que tiene que ver con el prestigio de la monarquía británica, pero tiene que ver con algo que está muy relacionado con el prestigio de la monarquía británica, que es el prestigio general, lo que podríamos llamar la anglofilia o la mirada del continente hacia el mundo británico, entre lo que va de Voltaire a Churchill, y que tiene mucho que ver con el prestigio de sus instituciones y luego con otra especie de, podríamos decir, costumbres, hábitos intelectuales, y que van de todo, desde la prensa hasta los clubs, el deporte, la arquitectura de interiores, en fin, numerosas cuestiones que avalan un cierto prestigio que hasta hace unas pocas generaciones venían a decir que si algo era británico, pues seguramente es que era de una buena calidad, ¿no? Y eso, ¿por qué ocurría en lo institucional? Porque desde, por ejemplo, un siglo XIX que en la Europa continental está atravesado de guerras, guerras de unos países contra otros, revoluciones, guerras civiles en algunos países, cambios de régimen, etc. Mientras tanto, todo el mundo miraba al otro lado del Canal de la Mancha, esas islas lluviosas sin recursos, y dicen, pero ¿cuál es el secreto de que eso vaya tan bien? Y el secreto de que eso fuera tan bien no es único, pero hay varias verdades parciales que confluyen en él. Las instituciones, no solo la corona, pero de modo muy destacado la corona, con el Parlamento, la prensa libre y la justicia, la independencia y la fiabilidad de la justicia, por ejemplo. Eso es lo que ha garantizado esa prosperidad y, sobre todo, que el debate político no se desmande y no dé lugar a pues, esos cesarismos, a esos pronunciamientos, ¿no? Que, por ejemplo, pues, si pensamos en la España del 19, pues fueron tan frecuentes. Entonces, el amor por la admiración por la monarquía parlamentaria y la admiración por lo británico han ido siempre muy cerca. Y en España, si me permites seguir, hemos tenido, a mí me gusta decir, esos dos momentos británicos en un siglo y en otro. 1875 y 1975 son dos momentos de restauración. Es realmente fascinante que fuera en la misma
familia, y además se hacen siempre mirando lo que se creía que era la sabiduría institucional inglesa. Y debo decir, por ejemplo, porque es algo que me interesaría, en lo que me interesaría ahondar, que, por ejemplo, una persona que no siempre popular ni querida por todo el mundo, como es Fraga Iribarne, pero que sabía, había sido embajador, había sido diplomático, había sido profesor de Derecho Público, sabía perfectamente, dentro de lo que se puede saber, porque realmente es bastante extravagante a veces el funcionamiento, pero conocía muy bien los básicos, los manejos básicos del institucionalismo inglés. Y eso se refleja también en la Constitución española, como se había reflejado antes con cánones. También que mandamos a Alfonso XII a estudiar a Inglaterra, y hoy tenemos a la princesa de Asturias estudiando no en Inglaterra, pero en Gales. Y cuando el joven Alfonso XIII decide que ya es momento de empezar a buscar esposa, va a Londres y en un baile fastuoso conoce a una joven muy bella y se enamora, que es Victoria Eugenia de Battenberg, pero vuelve a España, se lo dice a su madre, la reina Cristina dice, oye, antes de anunciar todo esto, date una vuelta por Europa, mira otras cortes, a ver si encuentras otras candidatas, porque en Alemania, en Suecia, bueno, manda a don Alfonso de viaje. Pero el gremio periodístico, siempre al caso, dice, el rey está buscando esposa, y mis colegas del diario ABC montan una encuesta entre sus lectores diciendo, ponen, digamos, las princesas casaderas de Europa del momento, dicen, ¿cuál sería la mejor reina para España? Y los lectores votan a Victoria Eugenia de Battenberg, con lo cual doña Cristina también se sosiega un poco y vuelve a Alfonso XIII y ya comunican que Victoria Eugenia es la elegida, ¿no? Victoria Eugenia fue una gran reina, fue una gran reina con un marido, digamos, muy liviano en ciertas cuestiones. Ella, bueno, tuvo unos momentos muy difíciles, como saben, pero los testimonios son claros de que ella en todo momento representó con una gran dignidad el papel que le había tocado, ¿no? Que había aceptado al casarse con Alfonso XIII. O sea, hay digamos, una atmósfera británica en una gran parte de la historia real española. En Londres, en Inglaterra, de alguna forma, el gran mito monárquico lo construye la reina Victoria. Tú dices, el modelo de monarquía definido por ellos ha llegado hasta hoy, y Alberto, el marido de Victoria, apunta una cosa que es muy importante, que es la personalización, ¿no?, de la institución. Alberto decía, la exaltación de la monarquía solo es posible por el carácter personal del soberano. ¿Qué estaba diciendo Alberto con esta afirmación? Cuando la reina Victoria llega al poder, que es 1830 y tantos, y ella va a dejarlo a principios del siglo XX, la monarquía está en una situación de crisis, y de hecho hay conatos republicanistas en la propia Inglaterra, episodios no muy conocidos porque realmente en ese gran siglo inglés que va de 1815, ¿no?, de Waterloo a la Primera Guerra Mundial, ¿no?, 1914-1915, los 60 años o más de la reina Victoria aportan al país una estabilidad y le aportan un prestigio visible a ojos de todo el mundo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no fue un proceso fácil. En primer lugar, porque la reina Victoria era un personaje bastante tremendo y bastante apasionado y bastante tornadizo. Una mujer que podía llevarse maravillosamente bien con un primer ministro como era Disraeli y odiarse abiertamente con otro primer ministro como era Gladstone. Y ambos fueron primeros ministros durante mucho tiempo. Entonces, solamente el pasar de las décadas hizo que la reina dejara de entrometerse en los negocios de la política del día a día. Pero fue un aprendizaje, y eso es lo hermoso de alguna manera también de la experiencia monárquica británica, que es que emana muy naturalmente de cómo han ido sucediendo las cosas.
Y es también una de las cosas que nos quedan de la monarquía victoriana, porque desde entonces todas, incluso en ocasiones genéticamente, porque poblaron de reyes Europa, ¿no? Su descendencia ha poblado de reyes de Europa, es que la monarquía, desde luego, tiene una cabeza, pero a veces algo es una familia. Y cada uno puede tener una distinta función. Y el príncipe Alberto, que era un hombre que llegó sin tener ninguna misión en este mundo, más que la de ser una especie de pequeño elfo al lado de la reina, él lucha por hacerse un papel. Ese papel, aunque él moriría muy joven, tiene mucho que ver con analizar con la reina cómo asegurar la prosperidad de la monarquía. Entonces tiene que ver con ese modelo de familia feliz, que luego, infelizmente, pues no todas las monarquías han podido seguir, entre otras cosas, porque en el 19 pues había menos, los periodistas, no sé si eran menos fisgones, pero desde luego tenían menos medios, y la filantropía, es decir, el involucrarse con causas que ellos consideraban justas. Una muy notable es la Exposición Universal de Londres, que no sé si es 1850 y tantos, 1860 y tantos, ¿no? Y que todavía queda una huella, y esto nos hace pensar en cómo se pudo involucrar nuestra corona, por ejemplo, en Sevilla 92, en Barcelona 92 y en otros foros que eran de interés para el país. No sé si me he explicado un poco. Sí, perfectamente, porque el tema de la filantropía conecta con lo que hoy llamaríamos empatía o solidaridad, que es la idea de que la corona tiene que ser consciente de que está en una sociedad con problemas y que tiene que hacerse visible allí donde los problemas se plantean. Yo creo que, por ejemplo, en el tema del volcán Canario, por ejemplo, la presencia real española ha sido constante, y esto transmite una preocupación que es evidente que la corona tiene que emblematizar. O sea, la corona no solo es el negocio de la felicidad, que decía Weishaupt, el citado Weishaupt, sino también el de la solidaridad. Hay una cuestión, Sergio, disculpa, sí, que en el fondo no viene sino a renovar un dictum clásico medieval, que es el rex eris recte facies. Es decir, usted, para ser rey, también de alguna manera, dicho llanamente, tiene que ganárselo. Es decir, si recte facies, si obra usted con rectitud. La inejemplaridad, por tanto, es un caso, habilita, digamos, una tronera para disparar contra las cabezas coronadas, porque el pueblo necesita que ese vínculo de confianza que unen a la corona con él no se vea traicionada por un abuso por parte del monarca. Y digo por parte del monarca porque muchas veces esto en Inglaterra es una cosa que se discute mucho. O la monarca. Sí, o la monarca, que es... Una cosa es el heredero, una cosa es la reina, una cosa es el heredero, otra cosa son los primos, segundos, el hermano, no sé cuántos, y demás familia genaticia y cognaticia, que pueden ser, y en algunos casos son, pues no son, por así decirlo, Teresa de Calcuta siempre, pero se centra mucho la atención en ellos, no en los demás. Sí, el tema de nuestra charla es por qué aguanta tanto la monarquía británica, y a veces tendemos a pensar que la monarquía británica es un hecho de la naturaleza inconmovible, pero de hecho ha tenido en el siglo XX varias crisis fuertes, y la primera crisis fuerte es la abdicación de Eduardo VIII, que por dos razones, se había planteado un matrimonio con una persona divorciada, que en aquel momento era complicado, y estaba flirteando abiertamente con la Alemania nazi, ¿no? Entonces el gobierno británico veía ambas cosas con mucha preocupación, y el tema acaba con la abdicación de Eduardo, pese a que el propio Churchill, que era amigo suyo y estaba muy a favor, insiste mucho para que el reino abdique, incluso le propone hacer un matrimonio morganático, como hacían los monarcas centroeuropeos, hacer un matrimonio que fuera válido como tal matrimonio, pero que no diera a la persona la categoría de reina. Pero el gobierno inglés no acepta esta solución, y Eduardo VIII abdica y se va, y le sucede su hermano, como es sabido, que luego
recobrará el prestigio de la monarquía con su buen comportamiento de toda la familia en la Segunda Guerra Mundial, bajando a los pasajes desolados por las bombas, etcétera, etcétera. Yo lo que me pregunto es, ¿qué hubiera pasado si no hubiera abdicado Eduardo VIII, que probablemente hubiera sido un rey colaboracionista, como lo fue? Es un desastre. Eduardo VIII, que era un tipo, como dijo un amigo mío, era un cabeza de chorlito muy elegante, ¿no? Y que vivió a costa del erario público británico en París y otros lugares una vida efectivamente principesca. Hubiese sido, según pasan las décadas, se van sabiendo más cosas de hasta qué extremo era una mezcla singular de malo y tonto. Es decir, es alguien que estaba muy conchavado, o sea, profundamente atraído por el régimen nazi. Es verdad que hay mucha gente, y en este caso británicos, los británicos que tuvieron simpatías con el nazismo, muchos, como en otros lugares, vienen de un temor descomunal al comunismo. Eso es así, o sea, muchas veces, bueno, de un mal, pues abrazaron el otro extremo. Hubiese sido un desastre y por eso mismo se activa un mecanismo para básicamente echarle el trono, porque él era un entusiasta, incluso de las formas y del lenguaje gestual del nazismo, de su arquitectura, en un momento en el que en Europa se veía con temor, pero también con ese sobrecogimiento, ¿no? De decir, Dios mío, ¿cómo van estos haciendo autopistas, todas estas cosas? Y él fue de los más crédulos y de los más entregados. Entonces, pues se lo tienen que cargar. Oye, otra gran crisis de la monarquía británica es la muerte de Lady Di, que nos lleva al tema de la cultura de la celebridad. ¿Cómo afecta la cultura de la celebridad? Y esto es un fenómeno europeo en estos momentos. La exposición de los herederos, herederas, los propios monarcas a los más media. En el caso británico, otro secretario de Isabel II, Tommy Lascelles, decía que los reyes y reinas deben seguir las normas de conducta que quienes les han colocado en ese lugar esperan de ellos. ¿Qué hacemos con los más media? Bueno, lo que ocurrió, por ejemplo, con la muerte de Diana de Gales fue que, por fin, una institución que llevaba un modo muy tradicional de funcionar en cuestiones que no siempre debían regirse por la inercia del tiempo, sino que tenían que haberse regido por criterios de profesionalidad, como es la comunicación, es decir, pues por fin se encargaran a gente que sabía del asunto. Y es una cosa curiosa pensar que en aquel momento se creía que posiblemente el bache iba a ser en extremo duradero, y no lo fue. Quiero decir que luego han vuelto. Pensemos, por ejemplo, en el príncipe Carlos y en la duquesa de Cornualles, ¿no? En Camila Parker Bowles. ¿Quién iba a decir que con el tiempo iban realmente a conquistar el corazón de los británicos después de las cosas que se llegaron a publicar? Tengo una pequeña teoría al respecto de las vergüenzas a veces que se sacan, ¿no?, de la monarquía. Es que cuando una monarquía es sólida, cualquier cosa que alimente la conversación en torno a ella no deja de engordarla. Ayuda. En el caso, yo no sé si Carlos y su esposa realmente han ganado el corazón de los británicos, pero ese es otro tema. En el caso de Isabel II, que ha pasado a encarnar la monarquía, o sea, si uno piensa en una reina, es Isabel II, a la que creo que tú pensabas dedicarle un libro, se ha dicho, lo dices tú, si el imperio ha ido siempre a menos, ella ha ido siempre a más, y hay mucha leyenda, mucha anécdota sobre sus actuaciones públicas. Dice, existe la leyenda popular de que las mujeres de la realeza disponen de vejigas de capacidad superior. Ya se imaginan por qué. Hay otra anécdota que dice que en el círculo de Isabel saben que cuando alguien se acerca a decir una impertinencia, lo que ella hace es siempre sonreír
y seguir adelante, ¿no? También se dice que tiene un sentido del humor un tanto seco. ¿Cómo ves a Isabel II? Bueno, pues yo la veo para su edad, pues... bueno, es una persona a la que nadie, ni el más acérrimo crítico del sistema monárquico, puede haber acusado de actuar con ligereza o de haber olvidado cuáles eran sus deberes. Para mucha gente, tengamos en cuenta que ella está ahí, ya reinando desde principios de los años 50, es como una especie de fondo, ¿no? Es como las montañas o un bosque, es decir, es algo que está ahí, prácticamente inamovible. No hay generación de británicos ahora mismo en el mundo que no la haya visto, que no la haya tenido. Uno va por Inglaterra y dice, estoy en la más remota pedanía de no sé qué, y dices, la reina vino aquí a inaugurar no sé qué, y dices, ¿qué se les habría perdido, Dios mío, en esa ciudad horrible a las afueras de Bristol para ir a inaugurar la Tesorería General de la Seguridad Social? Pues ahí estaban en 1988 y seguro que el alcalde estaba encantado y fue un día de fiesta para los niños del colegio. Y además, yo creo que ella todavía representa el aire de un mundo antiguo que, por muy tópico que sea la frase, como han cambiado tantos los tiempos, no deja de ser en parte reconfortante. Estamos acabando el tiempo que nos han dado. Dos preguntas para concluir muy breves. Los reyes de Inglaterra en la cultura han dado el título de ser a personalidades como los Beatles, han dado pie a un rico imaginario, películas, series, novelas como las de Anne Bennett, y su adopción como merchandising genera, se ha calculado, 1.800 millones de libras al año al país. El turismo y el merchandising de la corona es un negocio para Gran Bretaña. Bueno, es que los británicos son un país muy cómodo con su historia, muy cómodo y muy feliz con su historia, y tras haber ganado 2 guerras mundiales, digamos que tienen una autoestima justificada. Y la corona ha estado ahí de modo muy notable. Y sí, de hecho, pensemos, y cada año puede medirse, hasta qué punto la historia británica no les genera rendimiento, pero no un rendimiento simbólico y espiritual, que también, sino un rendimiento contable, dinerario, ¿no? Oye, solamente estos últimos años, desde Dunkerque hasta todas las series de Netflix, les han dado, no solo la corona, sino su modo de ser tradicional, antiguo, etcétera, les están generando dinero cada año. Es que hasta Churchill parece ya una especie de icono nacido de la imaginación de algún gran guionista, ¿no? ¿no? Parece estar ahí en un panteón del siglo XX, ¿no? Como casi, en fin, ¿no? Universal, con perdón, ¿no? Porque es un gran, como un Mickey Mouse, quiero decir, ha habido realmente, y también toda una industria en torno a él. Es muy perspicaz esa observación de los llamar ser, etcétera. Claro, es la manera que tienen de conectar con gente que tiene toda la legitimidad del mundo. Por ejemplo, tú eres un tipo pues, que se ha hecho de oro tocando la batería o vendiendo cerveza. Bueno, pues, ¿qué es lo único que te falta? Pues la legitimación social que te da pues, que el rey, que es el Estado, se acuerde de ti, te distinga, o que tus propios vecinos pidan que se te condecore por algo, por tu trabajo, en la cultura, en la educación, en la sanidad, o lo que sea. Eso genera un vínculo de adhesión con la corona muy personal. Igual que, por ejemplo, ser proveedores de la Casa Real. Aquí en España son cosas que apenas se han hecho, porque en su momento se entendió que favorecían un cierto cortesanismo, pero bueno, realmente sí que se ve que es muy útil. No solamente se ve en Inglaterra, se puede ver también en Bélgica, que es un país muy cogido con pinzas, como al final, pues a no sé quién le hacen varón de lo que sea, y un tío con una industria papelera o algo así, o sea, nada. Y el hombre, pues claro, no monárquico hasta la muerte y más allá. Yo creo, Ignacio, que este es un terreno que en España se puede explorar todavía, se puede profundizar mucho. Y ya para acabar, ¿por qué una serie de países que ya no son territorio británico, algunos además muy importantes, han optado por mantener la monarquía como forma de Estado, la monarquía británica? ¿Por qué Isabel II reina en tantos países de la Commonwealth? Pues yo creo que todavía
precisamente por una cierta deferencia y atención a ella. Realmente es algo asombroso si uno lo piensa, que un país declare su independencia, se constituya en Estado soberano y lo primero que haga sea coger como jefe del Estado a alguien que está a 10.000 kilómetros, por ejemplo, si tú estás en Antigua y Barbuda o en Santa Lucía, alguien que va a ir 2 veces allí, que pone a un gobernador general de funciones harto difusas y muy poco ejecutivas, desde luego, y sin embargo ese país considera que algo bueno le viene de estar bajo esa especie de, digamos, manto de armiño. Es realmente asombroso. Creo que hay 54 o 55 países en la Commonwealth. Casi nadie se ha salido, casi nadie. Irlanda se salió muy pronto. Y Zimbabue, con este tipo, con Mugabe, que no es precisamente un adalid, ¿no?, de la sociedad demoliberal. Y todavía 15, Barbados acaba de convertirse en república, pero se asume que en los próximos tiempos se irán desgranando uno tras otro. Realmente la propia familia real británica acaban de estar, en fin, Kate Middleton y Guillermo acaban de estar en 3 países del Caribe y, bueno, asumen que antes o después pues habrá un hecho natural, que es que ya pues ellos se constituyan en repúblicas, pero dentro, eso sí, de eso que es tan hermoso, que es la Commonwealth, la mancomunidad de naciones, que no necesariamente es lo que dicen, es que la mancomunidad de naciones no tiene por qué estar presidida, o sea, no tiene por qué ser su cabeza la reina de Inglaterra. Entonces, bueno, están sabiendo hacer de la necesidad virtud de un modo bastante británico. Sin duda es otro de los fenómenos que contribuyen a esta magia de la monarquía y habiendo cumplido estrictamente las duras instrucciones de Arturo Pérez Reverte, detenemos aquí y de Vigorra, que también es un dictator. Pero primero vamos a que Carlota nos cuente cómo va la cosa, cómo está nuestra encuesta, nada no representativa, pero sí interesante. Pues es totalmente curioso porque, por ejemplo, en YouTube tenemos un 58% ganando a la monarquía. ¿Perdón? Sí, un 58% ganando a la monarquía en YouTube. Ganando a favor de la monarquía. Sí, pero Twitter, sin embargo, tiene casi 55% ganando a la República. Entonces es bastante curioso cómo las plataformas cada una se decantan por un bambo. Interesante. Yo antes de pasar a las preguntas de los amigos que nos acompañan esta tarde, hay una que quisiera haceros yo a los dos. El orden en que la respondáis depende de vosotros. Imaginad por un momento que estáis una noche tomando copas con alguien que tiene, a quien el azar o la vida o lo que sea ha puesto en sus manos la proyección de la imagen pública de la monarquía española de cara a sus súbditos y de cara al mundo, ¿no? Y ese alguien está en una copa, ya se confía o tal, soy bueno chico, le caéis bien, dice, oye, mira, tengo un mal momento, estoy en apuros, es un momento delicado, lo tengo crudo. ¿Hay algún consejo que podéis darme? ¿Qué consejo podéis darle a ese supuesto responsable de la imagen pública de la monarquía española en el mundo? Es una muy buena y difícil pregunta. Bueno, yo le recomendaría, por ejemplo, que se inspirase en algunos libros, por ejemplo, este que hemos citado aquí, que se llama La Constitución Inglesa de Bagehot. Yo le diría que es para todo aquel que se dedique a susurrar a príncipes, ya lo tiene casi todo allí y simplemente hay que actualizarlo para cada generación. También puede ir añadiendo algunos más. Hay uno de Valentí Puig de hace unos años que estaba estupendo y también está el propio de Sergio como nueva y más reciente adhesión. Yo le diría eso. ¿Y algún otro consejo no literario, Sergio, práctico, inmediato? No, yo recomendaría lo que hemos hablado aquí, el equilibrio entre ritual. El ritual tiene que estar el palacio, tiene que estar la ceremonia, porque eso a la sociedad le gusta, a la sociedad le necesita el equilibrio entre ritualidad y accesibilidad, la atención a la cultura, que yo creo que en España esto ha existido en buena medida, todos los premios Princesa de Asturias, Princesa de Gerona, pero se puede avanzar más y al mismo tiempo la empatía con los grandes problemas de la sociedad. Estas son las vías en las que hay que Yo creo trabajar. que hay una cosa muy importante que sería
no nos pongamos nerviosos. Cada día los vientos de las portadas soplan duro, no hay ya clemencia, pero si uno obra como creo que se ha obrado, por ejemplo, en los últimos años, tomando algunas decisiones dificilísimas, eso a la larga traerá sosiego y creo que es un mensaje que puede ir calando. Otro punto. Es decir, digo no ponerse nerviosos porque todo el mundo, en la edad del tuit y tal, todos somos muy reactivos. Entonces hay que decir, no, nosotros vamos en tercera, o ponemos la reductora incluso, como el Land Rover. Vamos a ir más despacio. Hombre, a veces hay que ser más audaz. Y luego saber muy bien a qué bolsas de personas estás mandando mensajes que ellos puedan reconocer como útiles e inteligibles. Por ejemplo, pues puedes apoyar al tejido de los empresarios, ¿no? Lo que ahora se llama emprendedores, de la innovación, de la academia, de la cultura. Es decir, que la gente te vea identificada con causas que no siempre están además dentro de las prioridades de la política del día a día y donde ellos ven que tú puedes aportar ahí algo y les puedes dar, o sea que digamos, el prestigio de la corona puede ayudar a esas causas, a hacerlas más visibles, etcétera, ¿no? Porque finalmente el prestigio de la corona sigue siendo un activo. La sociedad de agricultores, la cadena de supermercados, la cooperativa, les va bien que vayan los reyes, inauguren, estén allí. O sea, eso sigue siendo un activo social y yo creo, como dice Ignacio, que con calma, pero todo esto hay que irlo consolidando tras una etapa de ciertos movimientos, ¿no? Gracias. Tiene usted la palabra, los micrófonos. ¿Hay palabras pedidas? ¿Nadie tiene nada que preguntar? Allá. Buenas noches, muchas gracias por la tertulia, muy interesante. Y yo quisiera, no sé si es una pregunta o una aseveración, que quiero recordar que el que fue presidente de la República, Azaña, estuvo viviendo en el Palacio Real, cosa que ni Juan Carlos ni nuestro actual rey viven en ese palacio. Y después una cosa que se le achaca mucho a la monarquía es el costo que tiene para el presupuesto nacional. ¿Esa es la pregunta? Bueno, son dos. ¿Las preguntas? La otra es, ¿qué pensamos si una república como la Francia pues tiene un presupuesto para la república mucho más alto que el que tiene la monarquía en España? Gracias. Esa es la pregunta. Muchas gracias. El que quiera de vosotros. Sí, comparativamente he sabido que el presupuesto de la Casa Real es bastante bajo en el conjunto de las casas reales europeas y, por ejemplo, comparado con la británica, es muy menor. A ver, es evidente que una institución de este tipo, representativa, bueno, tiene unos ciertos gastos, ¿no? que hay que conllevar. Juan Carlos I no quiso instalarse en el Palacio Real, prefirió mantenerse en la Zarzuela, donde había empezado a vivir en los años 60, también para lanzar una imagen ajena al exceso de fasto. No querían mandar una imagen de corte, que en el Palacio Real, en la época de Alfonso XIII, había existido, y cuando se restaura la monarquía en España, los reyes Juan Carlos y Sofía fueron muy cuidadosos con todo este tema, ¿no? Y esta es la razón. Entiendo que precisamente Azaña se instala en el Palacio Real precisamente por la contraria, porque quería mantener la imagen del poder y del peso del Estado. Ignacio. Desde luego, estoy absolutamente con Sergio. Una república no es necesariamente más barata, ni por principio más barata, y desde luego en el caso español, donde además está perfectamente trazada cuáles son las partidas que se destinan a la Casa del Rey, pues eso es algo que se puede comparar muy fácilmente. También creo que es importante que, manteniendo una transparencia total, manteniendo
como ahora se mantiene, y manteniendo una cierta higiene, es decir, que como eso es también gestión pública, que debe tener todo gestor público, pues la Administración de la Casa Real es importante que tengamos claro que no es la Dirección General del Seguro Agrario, que es, en fin, que es la más alta representación del Estado y que, por tanto, hay una dignidad que hay que mantener. Hay que decir que el Palacio Real se usa para recepciones a jefes de Estado. Hay una recepción anual, por ejemplo, al mundo de la cultura. O sea, se utiliza en las grandes ocasiones y está bien que se utilice, porque el Palacio Real, como otros espacios del patrimonio nacional, son bellos y, aparte, es la transmisión de la historia de España. O sea, en sus muros, en sus tapices, en sus espacios está la historia de España y, como tal, tenemos que verlo y tenemos que estimarlo, ¿no? Yo creo, es nuestra historia. ¿Más preguntas? Allí. No va, ahora. Buenas tardes. Quería hacerles dos preguntas. Una es para Peiró. Quería saber qué opina en relación a la presencia, creo que era de Carlos, en Barbados cuando se declaró la República. Es decir, si cree que de alguna forma resta la dignidad de la monarquía. Y la otra pregunta la tenía para Vilasan Juan. En su respuesta a Teresa Rodríguez ha dicho que cree que realmente es gracias a las monarquías parlamentarias por los que 9 de las mejores democracias del mundo son democracias. Quería saber si piensa, por tanto, que las otras 6 que son repúblicas son de las mejores a pesar de ser repúblicas. Gracias. Bueno, la verdad es que no lo había olvidado o quizá lo había ignorado desde siempre. Yo no sabía que estaba Carlos ahí cuando se decide lo de Barbados. De hecho, se decidió hace muy poco, fue realmente de un día para otro y se supone que va a abrir la espita para que otros estados caribeños y no caribeños sigan sus pasos. Parece ser que a la reina de Inglaterra, pues como es obvio, le disgustó, pero tampoco se puede hacer nada realmente. Lo que acaban de decir en el último viaje que han hecho estos días atrás a Jamaica, Belice y no sé qué otro país de la zona, es que, bueno, que hagan lo que quieran, que para eso dejaron de ser colonias hace ya 60 años, ¿no? Sí, la suya es una buena pregunta. No es que yo crea que los países, que Suecia es un país desarrollado exclusivamente por la monarquía. Lo que yo creo es que si una mayoría de los países con más índice democrático del mundo son monarquías, esto no es un hecho baladí. O sea que entiendo que la monarquía no juega en contra, sino más bien que les juega a favor. El sistema monárquico favorece una serie de características de estas sociedades. No pretendo que la exclusividad de la monarquía les convierta en países desarrollados, pero sí que no les ha ido mal, que es lo que Teresa Rodríguez ayer, digamos, cuestionaba. Decía, venía a decir, si les quitamos la monarquía serán más democráticos. Yo pienso, ojo, a lo mejor son tan democráticos en buena parte porque la monarquía les ha ayudado a serlo, porque es que si no estarían, digamos, en estos puestos, ¿no?, del ranking, creo. Carlota, pasarnos alguna pregunta exterior, por favor. Pues mira, alguna de las preguntas que nos han mandado a través de redes es ¿cómo puede afectar a la monarquía británica una posible independencia de Escocia? Eso es muy interesante. La reina ha mantenido una exquisita neutralidad al respecto, pero lo cierto es que ella, en fin, puede pasar lo que sea, pero ella tiene los derechos históricos como reina de Escocia. Eso es así, o sea, digamos que las líneas confluyen sobre ella. Es decir, que Escocia podría ser independiente, pero no tendría necesariamente que ser una república. Es obvio que, en general, los sentimientos independentistas escoceses, que son gente bastante más sosegada que independentistas de otros ámbitos, debo decir, bueno, pues también suelen ir de la mano la independencia y la
y la República, pero no necesariamente es así. Y de hecho las autoridades escocesas, que no son fervientemente monárquicas, siempre han mantenido la deferencia que debiera ser normal, bueno, pues cuando va aquí, al fin y al cabo, es el jefe del Estado, ¿no? ¿Una pregunta por este sector? ¿Sí? Hola. Adelante. Tengo aquí el... Vale. Sí. Buenas tardes. Rápido, Arturo. Me estaba acordando de una frase, si se me permite, la frase en broma de qué buen vasallo sería si tuviera buen señor. Y me estaba acordando del libro de Eric Hobsbawm, de La invención de la tradición, con esto de que Sergio estaba diciendo de la pompa de la tradición en estos tiempos posmodernos, que hemos olvidado un poco las tradiciones. La pregunta sería, ¿cómo le explicaríais vosotros dos a niños que la monarquía es más válida, es más supuestamente democrática que la república? Porque creo que la pregunta es pertinente, porque esta es la base de un sistema democrático. Muchas gracias. Yo explicaría primero que la monarquía es una forma de Estado que en España tiene una larga tradición histórica, ¿no? Porque arranca de la Edad Media, tiene sus altos y sus bajos, pero que en los 2 últimos siglos, cada vez que la monarquía se ha ido, las cosas se han complicado y ha acabado volviendo, ¿no? O sea, yo diría que en España la monarquía tiene una resiliencia muy clara, ¿no? Esta mañana Muñoz Machado explicaba lo que pasó, digamos, con la Primera República y por qué volvió. Entonces, bueno, la monarquía en España, desde el punto de vista práctico, ha demostrado en varias ocasiones que era la forma que conciliaba, digamos, más puntos de vista, que era la forma en la cual podía encontrarse más gente. En el caso concreto de la sociedad actual, la transición española fue un gran éxito, fue algo... Yo en los años, en principios de los años 90, estaba estudiando en alguna universidad americana y en los cursos de politología estadounidense se estudiaba la transición española, el papel del rey y todo esto, como un caso de gran éxito, como se había pasado de una dictadura a una democracia sin coste de violencia, sin una serie de problemas que en otros países sí que habían tenido. Evidentemente no es perfecto, tiene sus problemas, etcétera, etcétera, pero la transición española fue un gran éxito y lo fue en buena medida a través del papel del rey. El rey tuvo un papel protagonista, el rey, digamos, renunció a parte del poder que las propias leyes le daban. Y entonces, ahora estamos en un momento de fin de ciclo, todo se discute, pero acordémonos que la España de los años 80, 90 es un país muy ascendente, es un país que recupera un prestigio internacional muy fuerte. Los que nos educamos en el franquismo sabíamos que España era casi un apestado en el plano internacional. Entonces, bueno, la recuperación de autoestima de España a partir de la transición democrática es un hecho. Entonces yo creo que esto se puede explicar. España recupera sus libertades bajo el manto de una monarquía democrática. España se convierte en un Estado prácticamente federal, lo ha explicado muy bien Santiago Muñoz Machado esta mañana. No resuelve, evidentemente, los problemas territoriales, pero pone una vía buena. Y, en fin, lo logrado en estos últimos 40 años es muy importante. Entonces yo creo que todo eso lo que demuestra es que la monarquía ha sido una solución práctica para España y muy útil, ¿no? Y esto creo que un niño lo puede entender. Sí, yo realmente no añadiría mucho más, salvo que además añadiría una visita al Museo del Prado para decir, ¿ves cómo se parecen los señores esos de los cuadros a los que están ahora? Pues son los mismos, y hay un sentido de continuidad y, en efecto, hemos intentado 2 veces la República, no salió bien. Siempre hablamos de que hay que aprender de la historia. Bueno, quizá esta sea una buena excusa. Buenas tardes. Mi nombre es Ángeles y quería hacer una pregunta personal de qué opinan ustedes si se hubiera mantenido el apellido Gotha-Coburgo, si hubiera influido un poco en la estabilidad de la monarquía. Si no se hubiera cambiado por Windsor, ¿creen ustedes que hubieran cambiado algo las cosas? Eso es lo que decía, no sé quién era entonces, que cuando dijo, el Kaiser, ¿no? Dijo, las alegres comadres de Gotha-Coburgo, ¿no? En vez de las alegres comadres de Windsor. ¿Usted cree que si se hubiera mantenido Battenberg en vez de Mountbatten hubiera pasado algo?
Ahí Bueno. no están seguros, yo tampoco, no hay respuesta clara para eso. ¿O más preguntas? Aquí hay dos peticiones. Y allá tenemos un micrófono ya, ¿no? Sí, adelante. Y después aquí, por favor. Sí. Adelante. Hola, buenas tardes. Me llamo Claudio. Se ha hablado antes del presupuesto de la Casa Real. Vosotros sabéis más bien que nadie que eso lo tienen en varias partidas para que no el resultado final no se vea plasmado en las cuentas. Esto está así de claro. También el tema de que no gastan dinero y esto resulta que en el Palacio de Pardo se gastaron, según dicen, 2,5 millones para tener al amante del rey. Mi pregunta es, mi pregunta es, yo creo, y ahora lo tengo más claro, que la monarquía inglesa tiene el valor que tiene y la admiración que tiene porque no tiene caso de corrupción. Esta mañana ya nos dijeron que desde la reina que tenemos ahí en el dibujo, desde Isabel II, pues toda la monarquía nos han estado robando y ha sido corrupción desde allí hasta estos momentos. Entonces, ¿qué prestigio van a tener las monarquías aquí en España? Gracias. A ver, ¿quién te esa mosca por el rabo? Perdón. Ignacio, bueno, yo sí que creo que la monarquía en España ha tenido prestigio y en algunos momentos un gran prestigio, y Sergio aludía hace muy poco algunos de estos momentos que la mayor parte de nosotros hemos vivido. Y muchos de nosotros hemos visto cómo nuestro país, con el modelo institucional que tenemos, lo hemos visto mejorar y dar un salto muy importante en las últimas décadas. Ha habido crisis, etcétera. Pero condenar in toto a la monarquía, porque desde tiempos de Isabel II, nuestra Isabel II, roban, hombre, me parece quizá no del todo matizado. Es más, quizá sería muy interesante ver la enorme confusión que hay, eso sí, entre el Estado británico y la corona británica. Eso sí que es de un deslinde realmente mucho más difícil. Quiero decir que el Estado británico de alguna manera emana mucho más de la institución de la corona. Aunque hay, por supuesto, también, por ejemplo, el soberano tiene unas... pues tiene como nosotros, Patrimonio Nacional, unos edificios y unas cosas adscritas a su uso y otras son suyas, ¿no? Por ejemplo, la casa de Sandringham es suya, es un bien de la familia, mientras que Buckingham Palace no es suyo, sino que es un bien que ellos utilizan. Pero ellos son una gran fortuna, lo son desde hace siglos. La Casa Real Española no es una gran fortuna y funciona con un presupuesto que obviamente en una visita real pues hay unos gastos de seguridad, pero todas esas partidas computan a algo en algún ministerio y son perfectamente trazables. Y tenemos también que tener en cuenta que las demandas de transparencia que hoy nos parecen tan justas y tan obvias, no eran tan justas ni tan obvias hace 40 años. Eso es así, aunque ahora nos escandalice. Han ido a rebufo de las demandas de la sociedad. Y ahora tenemos una monarquía y unas instituciones en general transparentes. ¿Ha costado? Ha costado. Pero cuando intentamos al principio de la andadura de nuestra actual Constitución, lo que se intentó fue fortalecer las instituciones. No solo la corona, sino los partidos, los sindicatos, por ejemplo. Y eso llevó a que hubiera opacidades. Opacidades que han salido después y que cuando se han detectado, no sin resistencias, pero se ha actuado contra ellas. Yo creo, para ir a la actualidad, que en los últimos años del rey Juan Carlos, está explicado abundantemente, hay conductas que no se ajustan a lo que consideramos que es ejemplaridad, pero bueno, en cualquier caso, la Fiscalía del Estado ha archivado todo esto. Pero es verdad que todo lo que ha salido a la superficie, lo que se ha revelado, en buena medida empaña el legado de Juan Carlos, que yo creo que es muy importante, pero es verdad que lo empaña. Ahora bien, desde la abdicación y desde que el rey de España es Felipe VI,
yo creo que han sido sucesivas y muy claras las manifestaciones en favor de la transparencia, en favor de las conductas honestas, en favor de la ejemplaridad. Y creo que la más clara y más dura, y no quiero imaginar lo que le debió costar a él, es la carta de marzo del 2020, en la cual Felipe VI retira a su padre a la retribución, ¿no?, que recibía de la Casa Real, y renuncia a cualquier herencia que pudiera percibir de él. Es un documento muy duro de un hijo a un padre, y al final, bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta que las monarquías también, digamos, están integradas por personas con sus sentimientos. A mí me parece un momento muy duro, pero muy claro. Es una toma de posición muy clara de Felipe VI respecto a todos estos asuntos que usted comentaba. Una pregunta mía. ¿Por qué da la impresión de que si todo se hundiese en torno a la reina de Inglaterra, la familia, todo fuese un escándalo, ella permanecería siempre invulnerable, intacta e incólume, mientras que en España da la impresión de que si un cuñado del rey tiene un escándalo, ese día la monarquía se pone en peligro? ¿Cuál es la razón de que eso sea, de que tengamos no digo que sea verdad, sino que tengamos esa impresión? La verdad es que no lo sé. Supongo que tiene algo que ver con que tienen más naturalmente claro cuál es el papel de un rey y de su heredero. Pero piensa, Arturo, también que en Inglaterra la familia real ha tenido que bregar con la prensa sensacionalista británica. Pero no la atacan a ella. Bueno, pero también a ella no, pero a su marido sí, por ejemplo. El duque ha sufrido varios embates, o sea que yo creo que es peor. O sea, la prensa amarilla y si no es verdad lo que digo, corrígeme, pero creo que la prensa amarilla británica es bastante más dura que la española. ¿Creéis posible que un Felipe VI se mantuviese en mitad de una tormenta general, se mantuviese respetado en un momento determinado de la historia de España futura? Bueno, yo por eso antes, cuando decía el consejo, he dicho no hay que ponerse nerviosos. Hay que estar convencido de los pasos que se han tomado, de las actuaciones que se han hecho, y yo creo que ahí hay un margen para que, siguiendo por ese camino, haya una solidez importante. Tengamos en cuenta que ahora mismo el núcleo de la familia real con un papel institucional activo es reducidísimo. Por tanto, está muy controlado. No son un incontable número de los duques de Wessex. No, esto está muy ceñido y muy controlado, con gran dolor, imagino, del rey, que ha tenido que, con perdón por la imagen, cortar algunas ramas, pero es así. Entonces va a venir, es lo que también decía Sergio, que a veces soslayamos la caña que se les da también. Es verdad que hay una salvedad con la reina siempre, y a veces no sabes si es por la reina o por ser una persona ya mayor y que, claro, es una persona con una conducta tan intachable a lo largo de tanto tiempo que realmente hay que ser bastante desalmado, ¿no?, para meterse con ella. Pero en todo lo que la rodea es tremendo, es tremendo. Yo creo que Felipe VI se mantendrá respetado si sigue actuando como está actuando hasta ahora y profundizando en las líneas en las que trabaja, porque pienso que la realidad va a favor de la institución monárquica. La necesidad de estabilidad, de ritos, de representación, va a favor de la monarquía. En este sentido es útil. Por tanto, yo creo que si no hay, digamos, noticias raras, el tiempo jugará a favor de la monarquía española. Vale, una pregunta exterior y dos finales del público. Una, Carlota. Pues bueno, una pregunta que tenemos por aquí es que ¿cuál creen que es la principal amenaza para una monarquía consolidada como la británica? Ignacio, por ejemplo. Preguntaba allí Lorenz. ¿Perdón? Perdón. Bueno, ya han preguntado, pues ahora vamos a la siguiente. La principal amenaza, pues al final tiene mucho que ver con que los monarcas sigan manteniendo un estándar de conducta que los hagan no solo útiles, sino irreprochables a ojos de la opinión pública. No, de las franjas medias de la opinión pública. Siempre va a haber gente pues que esté radicalmente en contra, siempre se van a publicar cosas, pero mientras mantengan ese consentimiento diario casi de las franjas más representativas de la sociedad, estará bastante asegurado.
Esa pregunta ahí. Hola, yo quería... Es Florence Debré. De lo que sé o de lo que me acuerdo, la corona británica nunca sufrió ningún golpe de Estado. Y quería saber cuál es la relación entre la corona británica y las Fuerzas Armadas y hoy en día entre la reina y sus Fuerzas Armadas, porque de lo que sé es jefe de las Fuerzas Armadas, además de la Iglesia, ¿no? Bueno, de hecho ellos luchan, su grito es for Queen and Country, ¿no? Por la reina y por el país, donde hay una identificación muy fuerte, muy sólida. Bueno, golpes de Estado, digamos, en fin, ha habido Cromwell, o sea, ha habido una experiencia republicana, por decirlo en términos modernos, bastante hard, ¿no? Pero es verdad que en los últimos 3 siglos, por lo menos, pues ha habido una cierta paz institucional, precisamente porque la institucionalidad inglesa ha sabido dar cauce a los distintos debates sin caer en esos cesarismos, en esos populismos, en eso que al final pues, son soluciones mágicas, ¿no? Y la relación con las Fuerzas Armadas es muy... Bueno, es tan importante que, por ejemplo, un hijo de la reina estuvo en las Malvinas, no sé si con un helicóptero o con un avión. Con helicópteros, ojo, Andrés, con helicópteros. Ojo, que un señor vaya a una guerra. Esto es lo que decía Paul Fussell, que decía que entre un hombre que ha ido a la guerra y un hombre que no ha ido a la guerra hay una diferencia siempre impresionante, ¿no? O sea, nosotros no hemos ido a la guerra. Él, un tipo privilegiado, que luego ha sido, pues, en fin, ¿no? Es Andrés, que quizá no ha sido un modelo de ejemplaridad y desde luego no va a ser el premio a la fidelidad conyugal nunca, pero era un hombre valiente y él estaba en el ejército. Y el príncipe Enrique, hasta que se ha casado y se ha convertido en una especie de profeta de un mundo nuevo, pues era un tipo que tenía una implicación en el ejército muy estimada y muy reconocida. Entonces, por tanto, sí, mantienen un vínculo muy real, muy visible, y cada mes de noviembre están ahí, salvo ahora con la pandemia, frente al cenotafio, rindiendo honores a los muertos, a lo que llamaba Kipling en su Retórica en la piedra, a los gloriosos muertos. La vinculación es muy importante. La última pregunta del público, antes de pasar al siguiente. Está aquí ya. Adelante. Buenas tardes. Empiezo un poco refiriéndome a la primera intervención del señor Vila San Juan cuando hablaba de Campbell, la simbología del rito, de la pompa, etcétera, etcétera. Yo creo que cualquier poder, sea del orden que sea político, sea religioso, evidentemente tiene que tener esa liturgia, esa pompa y, por lo tanto, esa distancia del resto de los que no comparten el poder. Es imprescindible, en mayor o menor medida, pero ¿cómo es posible mantener esa pompa y esa liturgia con un poder que, en alguna medida, se seculariza, o en gran medida se seculariza, se distancia de su origen divino y, además, sobre todo, se mezcla con, me disculpa el académico, la plebeyez que antes la monarquía no compartía, ¿no? Creo que es muy difícil, por lo tanto, mantener esa distancia, esa liturgia, esa pompa y ese boato, y de alguna manera ese poder puede perder por ello entidad. Bueno, es difícil, pero no imposible, y precisamente por eso coloquios como este tienen sentido. Es verdad que en el siglo XXI, bueno, hay que someter esta liturgia, hay que someter esta institución y este simbolismo a una cierta discusión y a una cierta puesta al día. Pero a mí, de vez en cuando, yo he escrito este libro porque soy monárquico, y algún amigo o enemigo me viene y me dice, ¿tú crees que existirán, dentro de 20 años habrá monarquías? Y digo, no dentro de 20, dentro de 2000 habrá monarquías, como demuestra la saga La Guerra de las Galaxias, que está lleno de reyes, príncipes, etcétera, etcétera. Hay un simbolismo, y la monarquía, a través de los tiempos, se ha ido adaptando. No es lo mismo una monarquía tribal que una monarquía sacra egipcia, que una monarquía guerrera medieval, que una monarquía absoluta, que una monarquía ilustrada, etcétera, etcétera. Pero, bueno, cuando, diría Jung, ¿no?, cuando las formas simbólicas duran tanto a lo largo de los siglos, por algo será, ¿no? Hay que decir que esto tiene trampa porque Campbell
al que usted cita, asesoró la Guerra de las Galaxias, asesoró a George Lucas y le llenó el guión de formas simbólicas que a él le interesaban. Pero bueno, yo creo que sí, volviendo lo que le enseñamos a nuestros hijos, si enseñamos a nuestros hijos la Guerra de las Galaxias, verán que reyes, príncipes, etcétera, van a tener un papel importante incluso para combatir a las fuerzas del mal, ¿no? A Darth Vader. Ignacio, Sergio, gracias por este aire británico que habéis traído de serenidad al debate. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias. Ahora salgamos sin caernos. Bueno, mientras Jesús y Ana se preparan, ¿puedes decirnos cómo va nuestra encuesta maldita? Pues es curioso como hemos empezado con un 60% para la República en YouTube. Un 70% en YouTube.